en nuestro país. Señor Alejandro Indacochea, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación a su TV. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, como siempre, es tenerlo para escuchar su análisis, señor Alejandro Indacochea. En la última entrevista que tuvimos, usted fue poco auspicioso por el proceso económico, ¿correcto? Porque teníamos la crisis, se preveía la llegada de lluvias, sin embargo, conforme han transcurrido las semanas, parece que todo este vaticinio se va cumpliendo y va empeorando. ¿Es así, señor Indacochea? Bueno, lamentablemente pues se han juntado varios factores, ¿no? Se juntó las paralizaciones, los bloqueos, hemos tenido el huracán, a esto se suman los desbordes y ahora hay un niño suave, pero el niño definitivo viene a partir del mes de octubre, ¿no? Y toma al gobierno totalmente desarticulado, sin una estrategia, digamos, de por medio para poder afrontar esta situación, ¿no? Correcto, pero vamos ya al tema puntual. Por ejemplo, estamos en abril, hemos tenido estos primeros meses, pero podemos ya ir proyectando a finales de año si la economía crecerá de acuerdo a la perspectiva inicial que tuvimos al empezar el 2023. Bueno, difícil, pero vale la pena comentar que la perspectiva inicial era un crecimiento muy tenue de 1.5, 1.8. Un país como el nuestro, para verdaderamente poder generar empleo, tiene que crecer arriba del 4%. Sí. Si es por medio del 4%, no generamos empleo, no generamos nuevas opciones, digamos, de trabajo para la población. Con 1.8, con 1.5, estamos prácticamente superviviendo y al contrario, hay pérdida de empleo. Entonces, ¿cree que ese punto y medio que se pensábamos que creceríamos este 2023 no va a ser así? No va a ser así, yo lo veo lejano con toda la situación que existe, ¿no? Y si a eso le sumamos la inestabilidad política actual, que lo vemos permanentemente con un Congreso, pues, que día a día nos tiene las sorpresas, cobran el sueldo ya lo de menos es que se queden hasta el 2026, porque ya lo dijeron claramente, ¿no? Acá no hay derecha, no hay izquierda, todos están juntos protegiendo su bolsillo para los años que vienen. Pero el problema que tenemos es las leyes que sacan día a día y las acusaciones donde hay los mismos congresistas que le quitan el sueldo a los trabajadores, algo totalmente inmoral, deshonesto, ¿no? Ahora, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, estamos en abril, ¿qué debería cambiar y hasta cuándo podríamos tal vez dar el punto de quiebre, o sea, mejorar las condiciones para al menos a finales de año llegar a este 0.5%? O sea, ¿cuándo debe ser el límite, la línea donde si pasamos esa línea decir definitivamente no vamos a crecer y vamos a tener desempleo y vamos a generar... Hay una gran incertidumbre, mire, por sectores, el sector motor que es la minería. La minería, ¿usted cree que con lo que sucede con las Bambas, que ha perdido en 4 años de funcionamiento, 1 año paralizado, Cuajones bloqueados 60 días, estamos hablando campamentos quemados en Ayacucho? Evidentemente no hay ningún contexto favorable para poder invertir en minería, ¿no? En un momento donde los precios de los minerales están en el pico. O sea, si el mundo vive, digamos, una bonanza minera con el precio del cobre, pero el Perú es el país de las oportunidades desaprovechadas, las oportunidades perdidas. Si a esto le sumamos, evidentemente, con lo que viene el fenómeno del Niño, que desaparece la anchoveta, se alteran los cultivos, y con las protestas, con las movilizaciones, la cosa, el escenario es complicado, ¿no? No nos podemos engañar. Es un manejo, digamos, económico de emergencia para el país. El Banco Mundial ya ha proyectado que hay una desaceleración en el Perú. Ha manifestado que 700.000 peruanos, ojo, 700.000 peruanos han pasado de ser de clase media a clase vulnerable. Bueno, efectivamente, ante la pobreza, que era uno de los logros en el país, haber bajado la pobreza del 53%, bajarla al 20%, hoy día ya vemos que ha vuelto a subir, más aún con la pandemia, el populismo del señor Castillo, que fue nefasto para el país, la desarticulación del Estado, lo que han hecho son estos generadores de pobreza
dar miseria, digamos, a la población en el país, ¿no? Mi solidaridad, yo entiendo el malestar de aquellos que querían no más pobres en un país rico, que querían educación, salud, no corrupción, y hoy día se ven totalmente engañados, ¿no? Frustrados, ¿no? Uh-huh. Ahora, usted lo ha dicho, se prevé, estamos en un fenómeno del Niño, pero se prevé para finales de año, espero que la naturaleza se apiade de nosotros, pero todo indica que se viene un fenómeno del Niño con muchísimo más fuerza, un mega niño, como algunos lo han manifestado. Pero nos preocupa lo que ha manifestado el ministro de Economía al advertir que el fondo de contingencia o el fondo que tenemos en la reserva de emergencias se viene agotando. Ha manifestado que tenemos 547 millones y se quiere una ampliación urgente. ¿Qué implica esto? Bueno, este es el resultado de del populismo de todo el periodo del señor Castillo y del Congreso. Han usado el fondo de contingencia, y el fondo de contingencia es para prevenir desastres, eventualidades, ¿no? Accidentes, digamos que fue un terremoto, huracanes, como ha venido sucediendo, inundaciones, y este fondo se viene hoy día agotando, pues pensaban que eso era interminable. Ese es el populismo. Generan gasto público irresponsable, y cuando realmente se necesita, lo que se ha originado es pobreza y miseria, ¿no? Entonces se ha despilfarrado finalmente el dinero que justamente era la bolsa que teníamos todos los peruanos para poder afrontar los embates de la naturaleza. Efectivamente, la ampliación del presupuesto para el Congreso, 13 millones y medio de personas que se les regaló el bono Yanapaya a quienes no lo necesitaban, ¿no? Un subsidio indiscriminado que equivale a repartir dinero en la calle, ¿no? Y ahora, cuando realmente lo deberíamos necesitar, vienen y surgen los problemas, ¿no? Como lo anunciaba el MEF, indicando que el fondo de contingencia se viene agotando, se viene acabando, ¿no? ¿Podríamos llamar populismo esta intención que tiene el Congreso de aprobar un 7º retiro del fondo de pensiones, lo que implicaría que 24.000 millones de soles puedan ser retirados del fondo de jubilación de miles de personas? Mire, yo quisiera señalar lo siguiente. El sistema privado de pensiones necesitaba ser reformado. Acá hay una responsabilidad compartida. Las mismas AFP se opusieron, no hubo ese cambio que se dio de por medio, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es desarmar el fondo, la alternativa no es destruir lo que tenemos, la alternativa es corregirlo, hacer las modificaciones que requieren en el caso que se cobre comisión sobre la rentabilidad, no sobre las pérdidas, garantizar una pensión mínima y difundir, digamos, esa cultura previsional. No se ha hecho nada de ello, lo que se está optando hoy en día es cada vez más desactivar el fondo, o sea, prácticamente llegar a eliminarlo, ¿no? Ese es el objetivo del Congreso. Y yo veo en muchos de los casos así. La alternativa no es corregirlo, la alternativa no es hacer los ajustes para que funcione mejor. La alternativa de ellos es simplemente desarmar las cosas y dejarlas en nada. Ahora, pero también la población, como he escuchado y muchos lo manifiestan, decir, pero quiero mi dinero, necesito para reformar mi casa, en fin, o sea, necesito mi plata ahorita. O sea, yo entiendo, suena bien en este momento, ¿quién no desea tener dinero? Pero las consecuencias a corto plazo van a ser terribles. Y eso mi pregunta es la siguiente: cuando en un 2028 tengamos la población envejecida, tengamos más de 5 millones de personas que superen los 65 años, ¿de qué van a vivir? Hoy día en el mundo la gente vive más y hay un problema serio con los sistemas de pensiones. Estamos viendo lo que sucede en Francia. Acá lo que hacemos es a la inversa. Jubilamos a la gente más temprano, a los 50, 55 años, y desarmamos el fondo de pensiones. Lo que están haciendo es hipotecando el futuro de esta gente. Cuando esta gente no tenga recursos de por medio con qué vivir, evidentemente los congresistas que optaron por esa decisión ya no van a poder salir al frente, ¿no? Pero recordemos que va a haber una irresponsabilidad histórica con lo que se está haciendo, ¿no? Señora Alejandra Indacochea, otro escenario también terrible son los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
por ejemplo, los gobiernos regionales en la zona norte del país, donde está la emergencia, ¿no? Y hay un estado de emergencia que facilita las inversiones, en estos 100 primeros días de gestión, por ejemplo, acá en la región La Libertad, con la experiencia que dice tener el señor César Acuña, se ha llegado a invertir, o sea, poquísimo, al igual que el alcalde de Trujillo, el señor Fernández, también ha logrado invertir menos del 6%, 6 y punto y algo, y dígitos. O sea, irresponsablemente viaja a España sin motivo alguno, dejando en esta emergencia a la región La Libertad. Trujillo lo deja con las inundaciones, con los huaicos, y el señor Acuña se va de vacaciones, viaja sin motivo alguno a España. Es como el padre de familia que abandona la casa. Evidentemente, acá el problema es muy serio, porque lo único que ha funcionado la regionalización es en descentralizar la corrupción. ¿Por qué? Porque hay un problema de incompetencia y corrupción. No como se engañó a la población indicándole que el dinero se queda en Lima, que no llega al interior del país, que los que viven en San Isidro, Miraflores, se llevan todo. Eso es mentira, eso es falaz. El dinero llega, pero llega para construir monumentos eróticos, para construir un monumento al árbitro en Tumbes, un monumento a la MAC en Juliaca, y para dar corrupción. Estamos hablando 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Esa es la realidad. Ahora, ahí viene la otra interrogante que también se está reevaluando. Esta descentralización económica que se tuvo, ¿no? Que suena bien también, o sea, suena bien, hay que tener una descentralización para que no todo se concentre en Lima, pero la descentralización ha fracasado, ¿no? Corrupción e incapacidad total. ¿Cómo evalúa usted finalmente este proceso? Es un proceso fallido, es un proceso irresponsable que se hizo en la época del señor Toledo y toda la clase política la apoyó en forma populista. Una descentralización necesita que se generen competencias al interior del país, que hayan los cuadros adecuados, y hoy día lo estamos viendo. El problema en el país, señor Urcia, no es dinero. Tenemos dinero. El problema es incompetencia, ineficiencia y corrupción. Un alcalde que piensa que construyendo monumentos eróticos va a solucionar el problema de las inundaciones o los huaicos. Un presidente regional que viaja a España y abandona su región. El capitán que abandona el barco. O sea, el problema es evidentemente en la dirigencia en el país. Tenemos que generar una nueva clase de dirigente, una opción diferente. Y eso fue lo que dio opción al populismo y la mentira del señor Castillo, ¿no? Para terminar, eso ya está cansando a la población. Tumbes, el día de hoy, por ejemplo, sus autoridades se han reunido y ya están anunciando un paro regional para poderle decir al gobierno, ayúdenos. Ahorita está lloviendo en Tumbes, hoy se ha desbordado el río Tumbes, ha destruido varias hectáreas de cultivo y ha afectado incluso las aguas, las viviendas cerca a la Plaza de Armas, ¿por qué no ir en plena Plaza de Armas de Tumbes? La población ya se cansa también, ¿no? Bueno, tiene que haber un proceso de emergencia, una estrategia que nos tiene que plantear el gobierno. El gobierno está siendo reactivo. Mire usted, tenemos un satélite que nos costó 236 millones de dólares en la época del señor Humala. Este satélite nos puede predecir, nos puede avisar sobre los percances, sobre las eventualidades. ¿Dónde está ese satélite? Efectivamente, corrupción e incapacidad. Ya, entonces hay una serie de hechos, digamos, en la historia del país que son lamentables, ¿no? Evidentemente yo me solidarizo y entiendo el malestar de mis compatriotas en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, que están siendo afectados, digamos, por todo este fenómeno climatológico que estamos viviendo día a día, ¿no? Y lamentablemente las autoridades no están a la altura de las circunstancias. Tenemos que repensar este proceso de regionalización. La regionalización no ha funcionado, es un fracaso. No se va a volver al pasado, al centralismo, pero hay que repensar las actividades, hay que pensar lo que estamos haciendo en el país. Esto no ha funcionado. Señor Alejandro Indacochea, como siempre, gracias por estar esta noche con nosotros, de habernos dado pues su análisis en la situación que he ido. Coincido al 100% con lo que usted siempre nos manifiesta en el programa, es por eso que le pedimos siempre que nos acompañe. Señor Indacochea, muchísimas gracias. Muy amable, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Un fuerte abrazo. Alejandro Iracochea estuvo con nosotros, destacado economista, hablando de las cosas como son. Una economía que se ve golpeada, que no va a crecer el 1.5%, por lo tanto no va a haber empleo en este año. Y ojo, la cosa puede empeorar conforme transcurran los meses. Así que estar preparados. Hay un fondo de contingencia que por el populismo de los políticos se ha ido gastando. Y ahora, cuando lo necesitamos, no lo tenemos. Un nuevo retiro de pensiones que se pretende hacer, que para muchos suena bien, ¿no? Está bien, necesito mi plata. Claro, ¿quién no quiere dinero? Pero hay que pensar en corto plazo. El señor Iracochea lanzó un año, 2028, que está aquí. ¿Qué va a pasar con la gente que ha retirado sus fondos, que ya lo gastó y que finalmente ya está en la edad donde ya no puede ser tan productivo? ¿De dónde va a sacar el dinero para que subsista? Y finalmente, pues, la incompetencia y la corrupción que existe en las autoridades de los gobiernos regionales y los gobiernos locales.